Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu ternura. Gracias por la primicia de este día. Gracias por este momento de oración, de intercesión, de clamor ante ti. Gracias por renovar nuestras fuerzas. Nosotros decimos que venimos a servir, pero eres tú quien siempre nos sirves. Eres tú quien siempre nos renueva y nos pones listos para contigo mismo, Señor. Gracias. Y asimismo ponemos ante ti esta enseñanza, clamando tu luz, tu amor y tu verdad. Que tu palabra se abra a nosotros. Que tu palabra, que es el único alimento espiritual, Señor, venga a renovarnos y nos dé nuevo brío, nueva fuerza para testificar que tú eres el Señor. Danos tu gracia y misericordia para este tiempo, Señor. Fortalécenos para que nuestro corazón responda a ti en todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Bien, 26 de mayo, estamos el día de hoy, estamos en la coinonía base, estamos en el estudio de las puertas. Y el tema que vamos a tocar hoy es la continuación de un lugar ideal. Estoy hablando del Edén. Estos son los temas que estamos viendo. Hay tres puntos temáticos en los cuales los hemos ido desarrollando. El primero fue la apertura del Señor, ese ya lo vimos. Luego vimos los seres espirituales y el día de hoy estamos en el estudio del hombre. Y en el estudio del hombre estamos todavía en la porción de el lugar ideal, viendo los propósitos para luego ver todo lo creado tiene un tiempo. Y la última porción que vamos a tocar es la orientación de los sentidos del cuerpo, del alma y del espíritu. Cómo Adán y Eva estaban orientados en ese principio, bajo esa condición original para con las cosas de Dios. Vamos a hacer una visión general para que recordemos por dónde estamos. Hemos hablado de la eternidad de Dios, el seno de Dios, y vimos la apertura, el Señor se abrió, Cristo fue engendrado y dijimos que esa fue la primera puerta. Luego hablamos de que por medio de Jesucristo se ha hecho todo y la segunda puerta está en relación a los seres espirituales, la segunda puerta. Y de estos seres espirituales ustedes se recuerdan que hubo alguien por ahí que se rebeló y abrió una puerta extraña en la cual ese ser o otros seres junto con él están caídos, abatidos en el Sheol, etcétera, cuyo destino es el lago de fuego. Pero inmediatamente después y en un tiempo en el cual no sabemos, viene la creación, el cosmos. Dios hace todo lo que hay afuera, lo que se llama el cosmos, el universo, y posteriormente una quinta puerta donde Él hizo este mundo. Si usted vino el día de ayer, creo que platicamos de un lugar lejano como una especie de una aldeíta por ahí, ¿verdad? Tiradito con onda, pero así es. Y en este mundo es donde vino el Señor y tomó de la tierra e hizo al hombre, y el hombre tiene un traje de luz. Esta es la sexta puerta. Estamos hablando en este momento de la sexta puerta, de la creación del hombre, sostenida por Dios, todo es sostenido por Dios, y este lugar lo hemos conocido como un lugar ideal, y estamos en la tercera exposición, porque estamos viendo puntos especiales o detalles especiales de la creación. El día de hoy vamos a entrar más profundamente en lo que es los dos árboles, porque a través de los dos árboles el Señor se revela. Así como se reveló a través del río, que se dividía en 4 ramales, también el Señor se revela a través de estos dos árboles. Agarremos un poquito de aviada. Dios en el Edén dio la provisión necesaria al hombre. Ustedes se recuerdan, el árbol o los árboles tenían fruto, unos alimentaban el cuerpo, otros eran alimentados por la vista, y el árbol de la vida que tenía que alimentar el espíritu. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto ya lo estudiamos. Al mismo tiempo hablamos de que salía del Edén un río con sus 4 ramales. Y el Señor hizo nacer todos los árboles, pero en el centro mismo del huerto, donde nacía el río, estaban estos 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 nos da la clave para todo lo que estamos haciendo. Y la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Si toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, somos nosotros los que, por gracia y misericordia y con la guía del Espíritu Santo, podemos unir las piezas.
o el rompecabezas de toda la palabra de Dios. Y poco a poco se nos va haciendo una cosmovisión bíblica y a cada verdad esta exposición va aumentando. Por eso, al principio, cuando uno lee el Génesis, uno no cacha muchos elementos. Después de 1, 2 o 3 leídas de la palabra de Dios, más la ayuda de otros hermanos preciosos que ya pasaron por ahí un montón de veces, con toda la revelación que Dios les ha dado, nos viene a beneficiar a nosotros porque el marco se abre. Y con ese marco así abierto uno dice, wow, cuántas cosas me había perdido, pero hoy las puedo ver. Y dice entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es lo que estamos haciendo aquí, para redarguir, para que nosotros entremos en conciencia y sepamos por dónde vamos, para corregir nuestras vidas, para instruir en justicia, a fin de que usted, hombre y mujer de Dios, sean perfectos. Este es el propósito. Por eso no podemos agarrar citas aisladas. Todas las citas están concatenadas unas con otras, pero hay que ver que las piezas cuadren. Yo no sé si a usted le ha pasado, cuando usted hacía rompecabezas, que había una que parecía y uno quería meter el dedo un poquito más, ¿verdad? No entra, porque esa pieza tiene un lugar específico. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Bien. Sigamos, este es un principio de hermenéutica. Las escrituras se responden a sí mismas. En pocas palabras, las dudas o las inquietudes o las incertidumbres que podemos tener en el Génesis son respondidas en los demás libros. Y eso es lo que hemos estado aplicando en este tiempo. Por ejemplo, al hablar de los 2 árboles, pues entonces Cristo me viene a decir ciertas cosas que me ubica en el Génesis. Por ejemplo, Juan 14, 4, 6. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta referencia ya nos ubica en el Edén. El día de hoy, en la mañana, hicimos una reflexión. Yo no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta. ¿Cuál fue la reflexión? ¿Ah? Hubo una especial y dijimos en el Edén, ¿quién rechazó a Adán? ¿Quién rechazó el árbol de la vida? Adán y Eva. Pero cuando Cristo vino en persona, ¿quién lo rechazó? Los judíos. Ay Dios, se me quedaron todos así. Es un punto sumamente importante. O sea, es un pueblo que tiene sobre ellos una carga terrible de rechazo de aquellos que debieron haber recibido, porque ellos eran los llamados, imagínense. Entonces, todos estos elementos me dicen que si habían 2 árboles, está hablando del Padre y del Hijo. Nadie puede comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque lo haría a destiempo. No es el tiempo para comer de ese árbol. Y cuando uno come de algo que no es el tiempo, indigesta. El hombre se indigestó y a partir de ese momento está fuera de la presencia de Dios. Por eso, estos elementos que están en el Nuevo Testamento me completan lo que en el Génesis nos faltaba. Otra cita importante, solo hay un mediador, 1 de Timoteo 2, 3, 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvo, es un mandato de Dios, y venga el conocimiento de la verdad. Todos estos elementos me hace ver que en el Génesis tenía todo el hombre para dar ese paso fundamental, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, si el Señor dice, coman de ese árbol y de este no, ¿cuál será el orden? Coman de este árbol. Lo que está en el Génesis está desarrollado en todo el texto de lo que son las Sagradas Escrituras. Veamos otro. Y en ninguno otro hay salvación. ¿Esto no completa el cuadro del Génesis? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿No esclarece esto el Génesis? Pueblo de Dios, despierte de su... A ver. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, sigamos. Conociendo el conocimiento. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Conociendo el
Conocimiento. ¿Y eso qué es usted? Ahorita lo vamos a ver. El primer punto que vamos a ver se llama conocimiento teórico. Esto que vamos a ver ahorita es fundamental y es un principio bíblico de Dios. Por favor, apúntelo. Es un principio bíblico. Primero está el conocimiento teórico. Y el conocimiento teórico tiene que ver bajo el siguiente punto. El Señor le dio el conocimiento teórico a Adán masculino y el Señor esperó a que Adán obedeciera, pero este no lo hizo. Vamos a ver cuál es el conocimiento teórico. De todos los árboles puedes comer menos de este. Esta es la teoría. Y si comes de este, ciertamente morirás. En pocas palabras, se llama el misvat de Dios, la ley de Dios. Dios revela y dice lo que sí y lo que no. Ese es el conocimiento teórico. Cuando usted le enseñan la suma, la primera parte y los dígitos, y después dice, bueno, ahorita vamos a hacer sumas. Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es lo teórico y otra cosa es la práctica o la experiencia. Entonces, si Adán hubiera comido del árbol de la vida, hubiera obtenido la experiencia de Cristo, ¿o no? Pero como no comió del árbol de la vida, ¿qué experiencia tuvo? Por lo tanto, todos los hombres tenemos el conocimiento de alguna manera y la experiencia del árbol de la muerte. Son dos cosas diferentes que tenemos que manejar. Y lo vamos a explicar despacito. Génesis 2, 16, 17. Y mandó, el Señor es la ley y se conoce como el misvat. Está la palabra en hebreo y después la forma como se pronuncia. Y el Señor Dios y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Por favor, esta es la teoría. Este es el conocimiento teórico. Muchos de nosotros teníamos un conocimiento teórico, unos más y otros menos. El problema del conocimiento es que el conocimiento embota y el conocimiento no trae experiencia. El conocimiento no trae madurez. Solo hace de la cabeza un sombrero más grande. Sí. ¿Sí? ¿Qué diferencia puede haber entonces entre saber y conocer? Claro. Yo tenía conocimiento de Cristo, pero el conocimiento que tenía de Cristo solo me engañaba a mí mismo en pensando en lo bueno de mí. Pero el día que conocí a Cristo, ese día entendí y conocí lo que antes yo no tenía de experiencia. ¿Me estoy explicando? El retiro o el encuentro con el Señor Jesucristo es lo que cambió mi vida, no el conocimiento. Por favor, por eso es un principio. Yo puedo saber mucho de los dones o puedo saber mucho de muchas cosas, pero si estos no se hacen en mi vida, solo tengo un conocimiento. El encuentro con Jesucristo es la experiencia del encuentro con el Señor que me cambió, me pasó del poder de las tinieblas al reino de la luz y hoy vivo. Pueblo de Dios, no sé si te estoy respondiendo. Es que la palabra conocimiento y conocer, yo he entendido que dice, y conoció Adán a su mujer, o sea, pero conoció una cuestión íntima, ¿verdad? Sí, hoy lo estoy aplicando bajo una situación específica de un conocimiento teórico y de una experiencia. La palabra conocer también se puede aplicar a la relación íntima. Yo puedo saber de que el hombre y la mujer tienen relaciones y lo tengo como un conocimiento, pero también el conocimiento lo puedo decir, conocí a la mujer como quien dice, quedó no solo el teórico, sino el que tengo la experiencia. Por eso es que vamos a hablar de dos palabras. Primero el conocimiento teórico y vamos a pasar después al conocimiento práctico o la experiencia que ha marcado nuestra vida, porque si no hay marca sobre nuestra vida, obviamente solo todo lo tenemos ¿a dónde? Alrededor de nuestra cabeza. No sé si terminé la cita. Sí, la terminé. Ok. Pero si hubiera comido Adán del árbol de la vida, tendría en sí la teoría y la
Ahora, ¿qué es lo que tiene el hombre? La teoría y la experiencia de ¿cuál? De la muerte. Ahí podemos ver los dos, un conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Si ellos hubieran comido, entonces, la palabra correcta era la invitación de Dios. Y la invitación de Dios, que si comía del árbol de la vida, bueno, pensemos, si comía del árbol de la vida, dejémoslo ahí. ¿Qué pasa cuando usted reconoce a Jesús y lo acepta en su corazón? ¿Qué pasa? Hay un cambio. ¿Qué cree usted que hubiera pasado si aquí en el Edén ellos hubieran comido del árbol de la vida? Un cambio. Ese cambio era, hubieran ascendido. Ese ascender se conoce con la palabra redención. Redimir es pasar de un lado de abajo a un lado superior. Porque es la buena voluntad de Dios. Lo bueno, agradable y perfecto. Redimir, revelar y la satisfacción. ¿Me estoy explicando, pueblo de Dios? ¿Sí? Ok. Cuando uno no hace lo que dice, uno no es muy bueno reproduciendo el modelo. ¿Comió Adán? Si no comió, me pregunto, ¿cómo le trasladó Adán a Adán más femenino esto? Si él no comió. Por favor, traten de ver lo que estoy haciendo. Este punto pasa desapercibido. Si Adán, estando solo, no comió del árbol y luego le da a una mujer, ¿cómo le traslada uno al otro lo que Dios dijo que hay que hacer si uno no lo ha hecho? Teoría. Y la otra mujer, ¿qué pasa cuando uno da una información secundaria a otro y este se la pasa al otro y luego se la pasa al otro? Un teléfono descompuesto, o sea, de alguna manera algo pasó ahí. Por eso es que algunos piensan como que no fue completo el mensaje de Adán masculino a Adán femenino. ¿Existe esa posibilidad? Yo digo que sí. Si no se come del árbol de la vida, no se llega a la madurez. Y contra más tiempo pasa uno en un estado de no comer del árbol de la vida, ¿qué pasa con uno? ¿Qué pasa cuando uno posterga y posterga y posterga lo que tenía que haber hecho? No crece. Es una obediencia postergada. ¿Y qué es la obediencia postergada? Desobediencia. ¿En qué culminó todo? En desobediencia. ¿Vamos bien? Chicos, son detalles. Por eso es un principio. Una cosa es la teoría y otra cosa es la experiencia. Si usted no se mete en oración con el Señor, usted no va a alcanzar o a tener lo que el Señor te quiere dar por estar ahí en oración. La oración prepara al hombre para la revelación. Cuando uno se mete, o Dios te permite, como quieras, aquí, ¿qué te viene? Revelación. Si no, todo el tiempo estamos en pajaritos, hablando mucho y tanta fanfarronería que hay a nivel espiritual. A mí, cada vez que me hablan del amor de Dios y veo su testimonio, me golpea, porque el primero que debe de recibir es Él, ¿o no? Hablo de Dios, pero robo. Explíqueme eso. Teoría barata, fanfarronería espiritual, y de eso está llena la iglesia. Fanfarroneamos con un montón de elementos teóricos. Yo no sé si a usted le ha pasado, hubo un tiempo en el cual me metí a leer mucho y de repente leía un libro, este andaba volando por ahí arriba, pero como agarré su pensamiento, yo pensé que también volaba. Mejor si no se ríe y me dice si le ha pasado. Entonces es ahí el cuidado de que el conocimiento teórico de otros o de la experiencia de otro queremos trasladarla a nosotros y eso no es posible. El conocimiento teórico lo podemos pasar, pero la experiencia es personal. ¿Pueblo de Dios? Ok. Sí. ¿Podría aplicarse aquella cita que dice que la letra mata? Total. Pero que el espíritu vivifica. De hecho, la palabra embobamiento es una palabra que se usó en el siglo XVIII. La usaron los teólogos.
y dijeron, el problema que estamos teniendo en este momento es que la teoría tiene embobado a los teólogos, porque han buscado a través de la palabra la respuesta de muchas cosas. Pero una cosa es la palabra y otra cosa es el humillarse, el ir a los pies de la cruz de Cristo y reconocer que no somos nada, que estamos caídos, etcétera. Pero si el hombre bajo su carnalidad, como le pasa a los filósofos, lo que pasaba en ese tiempo, esa teoría y esa forma de encumbrar su propio conocimiento para apantallar algo y para ganarse a todos los demás, esa es una escuela de derrota. La escuela de Jesucristo es redención. Si no somos redimidos, no pasamos a revelación. Pero yo puedo tomar la revelación de otro y babosearme a un montón. Pueblo de Dios. Ay Dios. ¿Qué pasó? ¿Cierto o no? Y esa es una gran pantalla. Y es ahí donde nosotros no podemos jugar ese doble juego con nosotros, porque nuestra vida tiene sentido y propósito para Dios. Si yo me dejo diluir por esa serie de cosas, me estoy engañando. ¿No es lo mismo que la ley? El hombre no puede cumplir. Esa es teoría, sí, la teoría. Por eso la ley fue dada, pero la ley en sí misma, dale. ¿No es esto igual que la ley? Sí. El hombre no puede cumplir Así únicamente por medio de la gracia y que se hizo por medio Por de eso, Cristo. cuando se habla de la ley del Antiguo Testamento, y Dios dio la ley, pero no dio el poder para cumplir la ley. Ese es el error, ahí está. Pero ahorita en Cristo conocemos la ley, pero nos ha sido dado la gracia y la misericordia para el cumplimiento de la ley. Entonces, si me quedo con la teoría, sencillamente me embobo a mí mismo y puedo creer en mí que eso ya se hizo. Y eso es lo que pasa con la tradición de ciertas iglesias, especialmente de donde nosotros venimos. ¿Qué es lo que más responde? Un conocimiento engañoso, pero una ignorancia terrible, pero un orgullo macabro. No sé si describí bien la situación. Entonces, una situación engañosa por todos lados, pero no quiero quedarme ahí. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué tanta información le pasó el hombre a la mujer? Cuestionamientos que son válidos el día de hoy. El conocimiento teórico es importante. Necesitamos tener la teoría, pero no es buen alimento. Porque no cambia a la persona. ¿Quién cambia a la persona? Creer. Y creer, ¿quién viene a tu vida? Cristo. Y luego de que viene Cristo, ¿quién es? ¿O quién viene a tu vida por medio del bautismo? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el encargado de tu formación? El Espíritu Santo. Entonces hay un proceso, hay una escolástica de Dios en todos los que son salvos. No es por teoría, es por una experiencia, y esa experiencia te va llevando a reconocer que en ti no hay nada, que tienes que morir para que Él viva, que Él crezca y yo desaparezca. Esa es la escuela de Dios. ¿Aló? ¿Sí? Ok. Puedo embobarla y caminar con el error, y ese es el problema. Cuando tengo la teoría, o quiero mezclar mi sabiduría humana con lo que Dios me ha dado y quiero filtrar lo bueno que yo antes tenía, lo bueno que yo antes tenía tiene que morir. Pero yo pienso, porque no tengo una buena información, que lo bueno que yo traigo, yo lo puedo meter y empatar con lo bueno de Dios. No se puede, eso es falso. Miren. Yo necesito que me respondan, yo no quiero muertos aquí, perdónenme. Qué horrible es estar hablando y pensando que uno está solo. De veras se los digo. No, son cuentos. Usted puede escribir, especialmente las mujeres, pueden escribir, barrer, besar y todavía ir al supermercado. Y aquí todos ustedes, por lo menos respondan, miren qué alegría me da estar con las mujeres. A veces ni siquiera me dejan terminar y ya están preguntando un montón de cosas. Aquí nada, déjate cosas.
Generalmente el conocimiento teórico trae orgullo, Total. porque creo que sé mucho más que Sí, los señor. demás. Total. Entonces necesito pasar por la cruz. Definitivamente. Todos tenemos que pasar por la cruz. Y lo curioso, qué bueno que está aquí, no solo es llegar a los pies, es atravesar. Ahora, atravesar al Cristo crucificado es lo que te permite entender más al Cristo resucitado. O sea que más que conocimiento, lo que necesito es a la persona de Cristo. Total, primero a Él. Ahora, si tienes a Cristo, Pablo dice, lo que yo más quiero es el conocimiento de Cristo. Quiere decir, una cosa es estar en Cristo y ya estando en Cristo, hay tanto que te quiere dar Él porque te lo revela. Ahora, si Él te va a revelar las cosas por medio del Espíritu, ¿a dónde tienes que ir a estudiar? A la palabra. Entonces ya aparece en ti un anhelo que ya no es producto de la carne, es producto del Espíritu dentro de ti. Y es ahí donde las dos se comienzan a separar. Ahora, ese conocimiento hace experimentar muerte en mí. Total. Es decir, me siento lo que verdaderamente soy, nada. Nada. Y a partir de ahí es Ahí está. que puedo Contra- empezar a crecer poco a poco. El estudio de la nada dice, este es un estudio de la nada. Contra más nada soy, más espacio hay para Dios. Aplaudan muchachos, si vieran cómo me costó desarrollar eso. En cuanto a la redención, o sea, no es solo el hecho del momento de creer que ya somos redimidos, sino hay que redimir cada una de las partes de... Todas, Entonces, todas. a lo que voy es, la redención lo que nos da es conocimiento de Dios, pero como experiencia. Sí, como experiencia. Y eso nos da libertad, Total, porque de hecho estamos o estábamos en esclavitud. sí. Entonces, en el momento en que nos redime cada uno de nuestros pensamientos, en ese momento tenemos la libertad y por la libertad lo conocemos un poco más. Así es. ¿Sí? Sí. Contra más bien el impacto de Dios a tu vida, la marca que queda en ti es un anhelo profundo de más de Él. Porque eso es lo que hace el impacto de su amor. Recuérdense cuando hablamos del amor en hebreo. El amor en hebreo quiere decir dar para atraer. Media vez recibimos el impacto de Dios. ¿Qué va a ser el impacto de Dios? ¿Qué dice Oseas capítulo 11? Con brazos de ternura, con cuerdas de amor. ¿Qué son cuerdas de amor? Sino cuando uno lanza o dar, es en el propósito de atraer, por la hermosura de Dios, por la santidad de Dios. No es porque el hombre sea no, es por lo que es Él. Es ahí donde el amor de Dios es una especie de un choque cultural en mi mente. Entiendo cierto aspecto del amor de Dios por la experiencia, pero no logro entender todo, porque todavía todo lo veo de alguna manera en un espejo borroso. Pero cada vez veo más. Tengo nuevos motivos para alabar, bendecir, glorificar y no salir de ahí. Mire, hay experiencias tremendas. Yo puedo estar en condiciones como quien dice, no muy bien, pero no se quita de mí el deseo de alabar, bendecir, glorificar, exaltar, adorar al Señor. ¿Por qué? Porque es más fuerte lo de Él que lo que yo encuentro dentro de mí como resistencia a Dios. Todo el centro, bueno, a mí siempre todo eso me lleva a la cruz. A la cruz. Porque Jesús dijo, y si yo fuese levantado, Así es. atraeré a todos hacia mí. Así es. O sea que ahí en la cruz está la respuesta a todas nuestras necesidades. En la cruz hay dos aspectos, no nos olvidemos. En esta cruz está el Cristo crucificado y en esta cruz está el Cristo resucitado. Porque si no hablamos de los dos, nos quedamos miopes, nos quedamos cojo. Si bien es cierto, tengo que ir a la cruz, es cierto, tengo que ir a la cruz, porque el altar, la cruz representa el altar de bronce. ¿Cierto? Pero Cristo resucitó de la muerte. Si Él resucitó, yo no me puedo quedar en la cruz del crucificado, sino que continúo a la cruz del resucitado o a la vida del resucitado. Si no, me quedo amputado.
¿Sí? Ok. ¿Cómo? Ah, tu carne no debe de pasar. Es más, Dios no permite que tu carne pase. Ahora, si tú querés hacer tus chuquedades y querés meter la carne, el Señor te mete un socón y te regresa. Por supuesto, es un socón amoroso, tierno, puro pollo campero, ¿verdad? ¡Clat! Pero no lo deja. ¿Por qué? Porque Él es santo. Si Él permite que eso entre dentro de ti, ¿cuál va a ser tu actitud estando en su presencia? Sino esquiva, insensata, porque su santidad no permite eso, pues. Bendito sea el Señor. Sí. ¿Qué preguntón está en el día de hoy? No nos estimulaste. Eso se refiere también cuando Moisés levantó la serpiente Sí. en el desierto, Sí. en que prácticamente la muerte era levantada, pero en una persona que no tenía pecado, pero con solo verla, el hombre tenía nueva vida, el veneno de la muerte. ¿Por qué una serpiente? Porque una serpiente, porque está mencionado desde el principio. Pues sí, pero eso ya sé que está mencionado. Génesis. No. Miren, Dios creó todo. Dios creó la serpiente y las serpientes son buenas, bajo la perspectiva de Dios. Aparte de Satanás, que se trastornó. Cuando Dios levantó la serpiente buena, la hecha por Dios. No es Satanás, no está representando a la serpiente malévola. No, porque ella misma te daba vida con solo verla de Okay. lejos. No era la serpiente la que te daba vida. Era creer en lo que Dios había dicho. No. Era la obediencia. El trasfondo de todo siempre es obediencia que se traslada bajo un accionar. Porque si tú miras, ya está diciendo lo que Dios dice. Porque si tú comes, morirás. Pero si tú, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el fondo? Obedecer. Pero la obediencia que tiene en el trasfondo, creer en aquel que me está hablando. Tú me puedes hablar, pero tú no tienes la autoridad que tiene Dios. Puede venir el rey de España y darme o decirme algo, y yo digo, pero estoy en Guatemala. Con respeto y reverencia le puedo hablar, porque nosotros no tenemos concepción de monarquía. Digo yo, ¿no? Pues No, pues pero nosotros resulta no. que si somos de Madrid y entonces llega el rey, entonces todo el mundo hasta así le hace y le saluda. Ya hay algunos que lo abrazan, ¿verdad? Como vi ahí que el Casillas ahorita que ganó, pues le abrazó al rey, ¿verdad? O sea, hay ciertas condescendencias. Pero ¿quién es el que habla? Es el que te da a ti el punto de partida de autoridad. ¿Y por qué? Si es Dios quien lo dice, ahí vamos a tocar ese punto ahorita. No sé si me expliqué. No, ¿Sí? es Ok. soberano. Pues. Es soberano. Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Adán tenía su pensamiento. Y el Señor puso la teoría que tenía que hacer a Adán y Eva, comer, porque el pensamiento de Dios es más alto. ¿A dónde estaba invitando Dios a Adán y a Eva? A más, ese más alto es redimir, rescatar, levantar. Mario. Dando un pasito atrás en cuanto a la serpiente. Yo pienso que, bueno, era una figura de Cristo, ¿verdad? Porque Él en el madero se hizo maldición. Amén. O sea que hay una relación entre la serpiente y la maldición, pero realmente era ¿Sí? Cristo, era una figura de Cristo pues que vendría Total, posteriormente. por eso se llama serpiente buena, porque todo lo que hizo Dios es bueno, pero hubo alguien que lo deformó todo. El 666 es original de Dios, pero Satanás deformó el 666 para declarar maldad. Satanás no ha hecho nada, solo ha tomado lo de Dios para tergiversarlo. Bajo este principio es que podemos entenderlo, ¿eh? O sea, a la hora de la hora esa serpiente y levantada la serpiente buena. En el trasfondo la serpiente buena, ¿quién es? Cristo. Carol, micrófono, por favor. Ahorita que mencionaste esto del número 6, realmente
es impactante porque el 666 es un número que es no me recuerdo cómo se llama en matemática, ese número que nunca llega a una siguiente unidad porque está incompleto. Así es. En realidad, Adán se quedó así. ¿Adán Ese qué? es Adán. Se quedó así, Se quedó así. incompleto, se quedó en el 6. Nunca llegó a la plenitud llamada por Dios a ese 7 porque no comió del árbol de la vida. Ese es el 666. Podemos hacer todo y tener todo el conocimiento teórico, pero si no tenemos esa experiencia de vida que da solamente por medio de recibir a Cristo en nuestra vida, no nos levantamos. Como te has metido en matemática, vamos a hablar de matemáticas. El que es 666 es la incapacidad de... Dios invitó también a Luzbel a subir de nivel, pero Luzbel se quedó en el 666. ¿El hombre qué día fue creado? El sexto. ¿Qué necesita el 6 para ser perfecto? ¿Y quién es el 1? Entonces, 6 y 1, 7. Pero como no entró Cristo en Adán, en el Edén, ¿quién entró? Uno que me puede llevar al 666. Por eso todos nosotros éramos anticristo. Por eso, hablando matemáticamente, lo podemos ver. Ahora estamos saliendo del 666 y eso quiere decir, yo no puedo llegar a los pies de la cruz de Cristo y decirles, tengo 6.1, te regresa. Porque sería 7.1. Entonces, ¿qué tiene que morir en nosotros? Todo ese exceso de 0.1, 0.2 tiene que morir. Porque Él es el 1 y yo soy el 6. Todo lo que sea más de mí en 6 es orgullo y satisfacción. Y Dios dice, todo eso tiene que ser amputado. ¿Entró matemáticamente? Ok. Hoy si no vamos a cumplir la clase. Viene conocimiento por experiencia o práctico. Entonces ya tenemos el teórico. El teórico nos emboba. Ahora, el teórico con el práctico es lo ideal, es lo perfecto. Pablo dice, ya te conozco y sigo buscando el conocimiento de Cristo. Quiere decir, me meto más. Y Dios le revela, y más. Entonces, ¿qué está pasando? Muere él, porque son las expresiones de Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dios me libre de gloriarme si no es por la cruz de Cristo y yo muerto para el mundo. Estoy parafraseando. Gálatas 6:14. 6:14 creo que es. ¿Sí o no? Pueblo de Dios. Entonces viene la parte. El Señor le dijo a Adán cuál era el árbol que era bueno para el alimento. Le dijo, puedes comer de todo, pero aquí hay dos, de este no coma. ¿Qué le estaba diciendo intrínsecamente? Esto. Ahora, el lenguaje del Génesis es un lenguaje muy corto, se llama primera mención. Cuando se habla de primera mención en hermenéutica, es un pensamiento muy corto. Pero posteriormente, este pensamiento corto es revelado por medio de otra serie de escrituras sagradas. ¿Me expliqué? La obediencia por amor es un principio del reino de Dios. La obediencia por... ¿Cuál es más importante? ¿La obediencia o el amor? El amor. Es el amor. Porque al que ama no hay que recordarle las cosas. Pero en fin, como nuestro amor es incompleto, la palabra obediencia cae sobre nosotros. Ahora, hay obediencia inmediata y hay obediencia tardía. En este caso, Adán masculino no tuvo, porque no comió. No comió. Bueno, sobre todo sabiendo de quién viene la indicación. Y este es el peso que platicábamos antes. No es lo mismo que venga Jorge o que venga Edgar o que vengan ustedes y me digan algo, a que venga una persona de aquellas que diríamos súper calificada, un exégeta, un hombre de Dios, un hombre que uno diría, ¡wow! Se queda uno, está hablando una autoridad espiritual. No estoy negando la de ustedes. Solo que hay diferentes niveles. Entonces, dependiendo de quién lo diga, viene un peso para creer o no creer. En este caso, ¿quién fue el que dio la orden de no comer?
Entonces, ¿quién más podía hacer? Y un punto importante aquí es, no sé si lo voy a explicar bien, Dios no puede subir más de lo que Dios ya es. Por lo tanto, si no puede subir, ¿qué le compete? Bajar. ¿Me expliqué? Ahora, una cosa es que me ha explicado. ¿La agarró usted? La agarró. Dios no puede subir más. Dios es lo que es. Ahora, si Él ha creado, Él puede bajar a lo creado e invitar a subir a donde está Él. ¿Qué les parece? Está bonito, ¿eh, Carol? Ese punto que tocaste sobre de quién viene la instrucción creo que es importantísimo y tiene que ver también con lo que es la sujeción a la autoridad. Así porque a veces perdemos la visual de eso. Eso es lo que hace el conocimiento teórico. Sí. Nos hace creer que porque tenemos cosas en nuestra mente, ya tenemos la autoridad sobre otros para instruir. Y realmente las autoridades han sido puestas por Dios porque primero ha habido una humillación, ese hacerse nada para poder recibir de Él. Y una vez que se recibe de Él, Él está respaldando esa autoridad. Y Sí. qué importante es para el pueblo también tener esa claridad para saber a quién escuchar. No todo el que dice, yo soy el Señor, Señor, dice, ¿verdad? Es de Él. Entonces eso es, tenemos que ver los frutos de la persona que están revelando a quién está sujeto. Sí. ¿Por qué creen ustedes que el Señor dijo, evalúenlo por medio de sus frutos? A mí cuando me presentan pastores, profetas y me presentan toda esa jerarquía humana, no me impresionan sus títulos, tengo que ver sus frutos. Y ojo, se los vuelvo a decir, sus, porque hieden. A la voz, qué grueso, perdónenme. Del 100%, no quiero dar cifras. Y hablaste de embobamiento, y la mayoría del pueblo cristiano lo que mira son los dones, no los dones. frutos, y va tras los dones y se maravilla por los dones y vislumbran los dones y creen que eso es de Dios, cuando los frutos son los que pueden venir del Sí, Espíritu. primero, si es de Dios, esclarezcamos. Son dos porciones. No, pero esos que llegan, te estoy No, diciendo. no, lo que tú decís es cierto, pero solo te quiero esclarecer, porque los dones solo los puede dar el Espíritu Santo. Me refiero a los dones en el Espíritu. Ahora, una cosa es que me dé los dones y no tener carácter para manejar los dones. Entonces está, Dios me da los dones, pero Dios trabaja dentro de mí. Ahora, si trabaja dentro de mí, ¿qué está formando? El carácter de Cristo, la estatura del varón perfecto. Y esto es lo que no se habla. Entonces, si no hay una estatura de Cristo en mi vida, pero tengo dones, los dones me pueden hacer pensar algo que yo en el fondo no soy. No sé si ahorita, pero son de Dios. No voy a quitar la palabra, son regalos de Dios. Ahora, Dios da las dos porciones. ¿Quién leyó el libro se llama, la historia de David y de Saúl? ¿Cómo se llamaba? El perfil de 3 monarcas. Y dice que un ángel bajó del cielo y le trajo una porción a David, y era la formación del carácter interior. Y Saúl tenía los dones exteriores, porque guerrero y tal. A la hora de la hora, ¿quién se vino abajo? Porque manejó los dones exteriores y no hubo maduración en su corazón. Por eso la iglesia tiene que llevar los dos, porque si no se forma carácter en ti, solo manejas dones. Y hay personas que solo manejan dones. Y en una iglesia tiene que haber los dos. No sé si te... Sí, ok. Cuando la vida está en el alimento, ese alimento es bueno. En este caso, Jesús, los que vinieron ayer, ¿cuál era el alimento de Jesús? Hacer la voluntad, pero hacer la voluntad implicaba primero oírla. ¿Y dónde la oía él? Cuando él se iba a orar. Entonces, la oración es básica en la vida espiritual. Entonces, orar, hacer su voluntad
con los que está con Él. En pocas palabras, la oración, el estudio, la congregación, el servicio, todo lo que nosotros sabemos. Estudiar el árbol de la vida es estudiar a Cristo mismo. Comer del árbol es tener la experiencia de un encuentro con Cristo. Son dos cosas diferentes. Y este principio se aplica a nosotros todo el tiempo. Si tenemos este principio, yo estoy convencido de que nuestro caminar va a ser diferente. Y nos vamos a descubrir a cada rato en lo mañoso que es la carne. Pueblo de Dios. Cristo, el árbol de la vida. En hebreo, vida se escribe en plural. En hebreo, la palabra vida se escribe en plural. ¿Por qué? Cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿a quién recibimos? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero quien se hace manifiesto es el Espíritu Santo, que me va a traer a colación todo lo dicho y hecho por Cristo. Y en el trasfondo, donde está Cristo, ¿quién está? El Padre. Por lo tanto, vida en hebreo es vida en plural. Nosotros cuando tenemos a Cristo, ¿a quién tenemos? Ahora, este pensamiento no casa rápidamente aquí. Si apenas nos cuesta de alguna manera, por la pereza, negligencia, lo que usted quiera, entender que Cristo está en mí, si eso todavía, imagínense que ahorita les hablo, le digo que la vida es en plural. Micrófono. Ello es práctico y lógico cuando ya tenés el concepto, porque somos parte de Él en todo, somos parte de esa roca. Entonces, cuando uno va avanzando con la palabra de Dios, entiende este significado. Vida es ser uno parte de Él mismo. Pregunto lo que tú dices, pregunto, ¿ustedes están preparados para recibir este alimento? Ahí, con tantas voces ya me llenaron de alegría. Amén. No es fácil, pero ¿les fue difícil agarrarlo ahorita? Porque tienen un colchón, ya tienen un bagaje. Ahora ya sé que Cristo está en mí. Esperanza de gloria, ¿o no? Está en mí. Ahora, ¿quién tiene que actuar en mí? Es la obra de Él en mi vida, no lo que yo traigo de antecedente, de estudio, de conocimiento. Esto lo tengo que dar por muerto. Pablo lo dijo, doy por muerto todo por el conocimiento de Cristo. Entonces, la verdad o la verdad revelada tiene que caer en un corazón que tiene la tierra húmeda. ¿Claro? Sin micrófono. Y esto que estamos hablando, todo se confirma en la palabra, ¿verdad? Son esas piezas que vienen y van cayendo en Todas. el lugar Amén. adecuado, porque dice la palabra de Dios Así que es como el agua de la lluvia, Así, que el rocío. cae y que produce. A lo largo del tiempo que llevamos de la experiencia, cuando llegamos a los pies de Jesús, no tenemos nada de Él realmente, pero cada vez que recibimos de su palabra, ya estando en Él, es esa agua de lluvia que riega nuestros corazones y va produciendo en nosotros más vida. Imagínate, el rocío. Estamos así y nos cae el rocío. Pero una cosa es rocío, otra cosa es un río, y otra cosa es una mareada, y otra cosa es estar metido en las profundidades de Dios. ¿En dónde quiere estar usted? En puro rocío. Ok, si usted no quiere estar en rocío, es que ya algo pasó en su vida y que tiene anhelos más profundos de las cosas de Dios. Mario. A mí me ha costado una cuestión, que Cristo viva en mí, pero entonces yo ya no hago nada. Entonces me quedo parqueado. Ok, Entonces digo, páralo sí. ahí. Es que, pero Ok. dime. Cuando uno entra, o cuando Dios, hablemos del tabernáculo, ya nos fuimos por otro lado, ya salimos del tema. Cuando está el atrio, ¿cuántas puertas hay? Una. ¿Y la salvación es por mí o es por gracia o don? Entonces, gracia. es por gracia y es por don. La conversión, el bautismo en el Espíritu y el bautismo en agua es gratis. ¿Cierto o no? Perfecto. Sí. Uno puede estar en el atrio, aleluya, tengo un amigo que me ama.
El 98% de los cristianos vive ahí. Pero cuando hay una invitación a entrar al lugar santo, perdónenme, ahí hay que trabajar. Porque hay que orar. Hay que orar, hay que hincarse. Porque ahí está el altar de oro. Y ya orar no es una cosa de decir, Señor, sino tienes que entrar. 1, 2, está el candelabro. ¿Y el candelabro qué? Si tiene luz es para meterme en la palabra. Eso es, y ya implícito un grado de madurez. Primero fue por don. El don me tiene que llevar a la madurez y a buscar a Dios. Entonces hay una parte que es ósmosis de parte de Dios para mí. Pero ese ósmosis tiene que provocar en mí el anhelo de la búsqueda de Él. Entonces la oración ya es trabajo. El estudiar la palabra ya es trabajo. Y el dar testimonio es el resultado de todo. Sí, lo que pasa es que mi participación, mi fe tiene que ser activa. Sí. Es decir, Cristo va a hacer la obra a través mío, pero yo tengo que dar el paso. Por supuesto. ¿Verdad? Porque si yo me quedo esperando que sea Él el que lo haga y no hago nada, no va a pasar nada. Ahora, Sí. yo tengo que dar ese paso. Por ejemplo, una cosa muy sencilla. Cristo quiere servir en mi casa. Sí. En mi casa. Yo digo, bueno, pero para que Cristo sirva en mi casa, yo tengo que agarrar la escoba y el palo del trapeador. Es decir, yo tengo que dar ese paso. Entonces, Él va a actuar, me va a dar el poder para hacerlo, pero previamente yo tengo que obedecer, ¿verdad? A agarrar las cosas. Ajá. Entonces, yo hago la actividad, pero el resultado se lo dejo a Él. Lo que vaya a generar, lo que voy a hacer es resultado Es que de a la Él. hora de la hora, el trabajo en cada uno de nosotros es el trabajo de Él. Pero yo tengo que ser activo. Tú tienes que hacer lo que tú ya sos movido en el Espíritu, porque no tenés para dónde, porque es el Señor obrando en tu vida, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Primero es en función de Dios. Si te fijas en los demás, caes en una trampa. Mejor haz lo que tienes que hacer y hazlo en función a aquel que te mueve a hacer las cosas en función de Dios. Todo lo demás, si no lo ves bien, es una trampa, porque te saca de la línea de Dios y comienzas a operar otra vez en tu carne. Ese es el problema. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por la paciencia que tienes para con nosotros. Gracias por el trabajo que estás haciendo, porque estás quitando y estás poniendo. Pero contra más conciencia tenemos, menos resistencia te ofrecemos, más nos parqueamos y más dejamos que tu amor obre en nuestras vidas. Perdona nuestra resistencia, perdona nuestra ignorancia, perdona nuestra debilidad y flaqueza. Límpianos con tu sangre preciosa y renuévanos, Señor, para ti. En el nombre de Jesús, renuévanos. Renuévanos, nuevas brasas de fuego, Señor, de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Sácanos del anonimato. Sácanos de ese lugar donde hemos quedado presos en los surcos interiores. Levántanos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén y amén.